El 19 de enero del 2026, el Estado venezolano formalizó el nombramiento del general de brigada de la aviación Aníbal Rafael Bellorín Pereira como nuevo presidente de la aerolínea estatal Conviasa. La designación fue realizada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y marca un nuevo capítulo en la forma en que el poder estatal gestiona los sectores estratégicos del país. Bellorín Pereira no proviene del movimiento obrero aeronáutico, ni de la gestión civil del transporte, ni de estructuras de participación popular. Proviene del núcleo duro del aparato estatal militar. Fue comandante del Grupo Aéreo Presidencial número 4, responsable del transporte y la seguridad del jefe de Estado, y anteriormente gerente general del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal nodo logístico aéreo del país. Sustituye al general de división Ramón Velázquez Araguayán, quien desde 2018 había concentrado la presidencia de Conviasa y el Ministerio de Transporte. Este relevo no expresa renovación, sino continuidad. Cambian los nombres pero se preserva el mismo principio rector, el control militar burocrático de la infraestructura estratégica. El punto de partida no es la biografía del funcionario, sino la forma social que adopta el poder. Y aquí la forma es clara, una empresa estatal clave colocada bajo una cadena de mando militar, en un contexto de crisis política, presión imperialista y recomposición interna del régimen. Conviasa no es solo una aerolínea. Es una pieza logística fundamental para la circulación de mercancías, de funcionarios, de capitales, de relaciones diplomáticas y de control territorial. En toda sociedad de clases, la logística es poder. Quien controla el transporte controla una parte decisiva de la reproducción social. Por eso, el nombramiento de un militar no es un detalle técnico. Es una decisión política de primer orden. Aquí emerge una cuestión central que el marxismo no puede eludir, que se preserva con un militar al frente de una empresa estatal. No se preserva la participación popular. No se preserva el control democrático. No se preserva el poder de los trabajadores. Lo que se preserva es la estructura de mando vertical, la jerarquía, la separación estricta entre quienes deciden y quienes ejecutan, y el acceso privilegiado a la renta y a la información estratégica. El militar al frente de Conviasa no responde a una asamblea de trabajadores aeronáuticos, sino a la cadena de mando del Estado y del partido gobernante. Es en los hechos la disciplina de cuartel reemplazando contra la disciplina colectiva de clase trabajadora. Esta distinción es fundamental. La disciplina obrera no es obediencia ciega, sino organización consciente, deliberación colectiva y control desde abajo. La disciplina militar, en cambio, es vertical, opaca y punitiva. Sirve para garantizar la obediencia, no para liberar fuerzas productivas ni sociales. Lenin en 1917 fue tajante al advertir contra la ilusión de que el simple control estatal equivale a socialismo. En las tareas inmediatas del poder soviético escribió: el socialismo no es la subordinación de los trabajadores al Estado, sino la subordinación del Estado a los trabajadores. Y sobre el control obrero insistía: mientras los obreros no controlen directamente la producción y la distribución, el Estado seguirá siendo un instrumento de dominación, aunque se pinte de rojo. Este principio ha sido completamente invertido. En lugar de que los trabajadores controlen Conviasa, Conviasa es controlada desde arriba por una jerarquía militar, ajena a cualquier mecanismo de democracia obrera. La pregunta que debemos hacernos no es si Bellorín Pereira es honesto, capaz o leal, sino a qué clase sirve la estructura que encarna. Porque el marxismo no analiza intenciones individuales, sino relaciones y estructuras sociales. Y la relación social aquí es clara: una burocracia estatal militar gestiona una empresa estratégica sin control obrero, en nombre de la estabilidad, la seguridad y la soberanía. Este proceso se profundiza en un contexto excepcional: el secuestro de Nicolás Maduro, la reconfiguración abrupta del poder estatal y una escalada de tensiones con el imperialismo estadounidense. Frente a esta situación, la respuesta del nuevo bloque gobernante no es confiar en la movilización consciente de la clase trabajadora, sino cerrar filas, centralizar decisiones y militarizar la logística. En este estado, las decisiones estratégicas se sustraen del control social y se concentran en aparatos aparentemente confiables, es decir, las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y burocracias cerradas. Trotsky, analizando la degeneración burocrática de la Unión Soviética, advirtió con una claridad que hoy resulta incómoda pero imprescindible. En La Revolución Traicionada escribió:
La estatización sin control obrero conduce inevitablemente al dominio de una casta que se apropia de las funciones del poder. Y más adelante agregaba, cuando la burocracia sustituye a la clase obrera, el Estado deja de ser un instrumento de emancipación y se convierte en un fin en sí mismo. Eso es exactamente lo que se refleja en el caso Conviasa. La empresa no funciona como una herramienta al servicio de la clase trabajadora, sino como un engranaje del aparato estatal militar, cuya prioridad es la estabilidad del régimen y el control de la renta, no la democratización de la economía. Además de señalar que en el caso de Venezuela no es bajo un Estado obrero sino bajo un Estado burgués. La militarización de los servicios públicos no fortalece el socialismo. Lo vacía de contenido. Sustituye la participación popular por obediencia administrativa. Sustituye la planificación democrática por órdenes. Sustituye el control obrero por secretos de Estado. Y esto no es un problema secundario. Es el corazón de la cuestión. Porque sin control obrero, el Estado se transforma en un administrador colectivo del capital, incluso cuando mantiene un discurso antiimperialista. Frente a esto, la alternativa no es la privatización ni la entrega al capital extranjero, como propone la oposición. La alternativa es el control obrero real, no simbólico. Comités de trabajadores con poder efectivo. Acceso a los libros contables. Decisión sobre rutas, inversiones, prioridades sociales y condiciones laborales. Elección irrevocatoria en todo momento. La Asamblea de Trabajadores como máximo órgano de poder. Como señalaba Trotsky en el programa de transición, el control obrero es la escuela práctica de la planificación socialista. Sin esa escuela no hay socialismo posible. Solo hay administración autoritaria de la crisis. El nombramiento del general Bellorín Pereira al frente de Conviasa no es, por tanto, un hecho aislado. Es un síntoma de una contradicción profunda, un Estado que se reivindica popular, pero que desconfía de su propio proletariado, una economía estatal que habla de soberanía, pero se organiza desde los cuarteles y no desde los centros de trabajo. Mientras el poder siga concentrado arriba, mientras los trabajadores sigan siendo ejecutores y no decisores, no habrá transición socialista, solo gestión burocrática del colapso. La tarea histórica sigue pendiente, que la clase trabajadora controle directamente los medios de producción, no a través de generales ni burócratas, sino mediante su propia organización consciente, democrática y revolucionaria. Sin control obrero no hay socialismo. Sin democracia proletaria no hay revolución.